Muy buenas a todos, soy Jorge Guti y esta vez no estamos yendo a Recas, no estamos yendo a Toledo, estamos yendo a un pueblo bastante grande en Tarragona, en concreto a Mora de Ebre. Esto fue una cosa bastante curiosa. Decidí hace un tiempo participar en un campeonato con Karts de 2 tiempos. No con el mío que tengo en Recas en Toledo, sino con Karts de alquiler, pero de 2 tiempos. Así que encontré un campeonato que más o menos lo hacía y ahí vamos. Básicamente esto es literalmente coger el coche e ir para allá. Esto fue la semana pasada, en concreto el sábado día 16, si no recuerdo mal. 500 kilómetros de distancia desde Madrid a Tarragona y para competir en un circuito en el que no había entrenado. Por razones obvias no podía entrenar. Pero hice una cosa que os va a gustar y que creo que os voy a enseñar más adelante. Básicamente lo que hice fue montar el circuito en mi propia casa, esencialmente en Assetto Corsa. Así que os enseñaré más adelante cómo hacer lo mismo para que podáis hacer cosas parecidas. Total, como digo, 500 kilómetros hacia Tarragona. Esto fue en concreto, este clip en concreto lo que estáis viendo fue el día de la carrera. Y justamente cuando llegué, pues me dejaron correr un poquitín, o utilizar un poquitín con los karts, probar un poco, mejor dicho, el circuito. Como digo, no había estado nunca, era la primera vez que estaba en Tarragona, bueno, la segunda vez que estaba en Tarragona, y nunca había ido a este circuito. De hecho, no hay onboards de este circuito en YouTube, entonces era un poco complicado el poder entrenar. Así que, como digo, lo que hice fue montar el circuito en Assetto Corsa, en 3D, para poder entrenar desde el simulador. Esto os enseñaré, como digo, más adelante, pero quería que vieseis más o menos el resultado. Total, este es, como digo, parte del circuito y este soy yo, ahí estoy al fondo, probando el kart el día que llegué. Esto fue el sábado. Así que os dejo, bueno, vais a ver ahora en concreto el kart. El kart en concreto en el que utilicé básicamente es un kart Sodi de toda la vida, chasis Sodi mejor dicho, pero con un motor de 2 tiempos, PRD de 22 caballos refrigerado por aire, que es un poco distinto al que tengo yo en Recas. Pero no obstante, creo que era bastante, me parecía un buen reto. Así que os dejo la carrera, una de las carreras que grabé, porque hay algunas que no pude grabarlas. Y luego nos vemos al final. Hasta ahora. Un pequeño apunte más. Para esta competición, que dura básicamente todo el año, me he unido al equipo Kart Masters Team, que suele estar sobre todo en la zona de Cataluña, para poder pues, participar en estas zonas. Así que os dejo su link en redes sociales y su página web para que le echéis un vistazo. Y ahora sí o sí, nos dejo con la carrera. Adiós.
Pues al final quedé... Bueno, como digo, esto fue la segunda carrera. Aquí quedé sexto, si no recuerdo mal. Hicimos 3 carreras, en realidad. La primera quedé quinto, la segunda sexto y la tercera, que era la final, quedé cuarto. Y la verdad que estuvo muy bien. Como digo, no había podido entrenar porque vivo a 500 kilómetros y entonces lo que hice fue montar el circuito en Assetto Corsa. Todo el mundo conoce Assetto Corsa, todo el mundo conoce lo fácil que es hacer cosas ahí. Y le encontré una forma de hacer el circuito sin necesidad de Blender. Entonces me gustaría enseñaros cómo hacerlo, porque creo que es bastante útil. Y es el próximo vídeo que vais a ver posiblemente. Y nada, la próxima carrera es en Science el día 13. Así que voy a intentar también participar porque creo que me hace bastante ilusión. Y nos vemos en el próximo vídeo, que como digo, no va a ser de karting. Bueno, sí va a ser de karting, pero no va a ser de la vida real, sino de Assetto Corsa. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.